Dejaron esperando a una mujer negra, sin saber que era la jefa. Despidió a todos. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. El aire fresco de la mañana le daba en la cara a Maya, mientras madre, al andar rápido hacia la imponente torre de vidrio y acero que albergaba la sede de Global Tech. Las luces brillantes del edificio parecía que la invitaban, pero ella sentía un nudo en el estómago. Hombres y mujeres con trajes impecables se movían por los alrededores, algunos mirándola con desdén y otros con simple indiferencia. A ella, ese mar de rostros le resultaba frío y ajeno. Solo una pasante más, pensaron. Ella lo podía sentir, las miradas escaneando su atuendo simple, su piel oscura. Maya respiró hondo, tratando de calmar el torbellino en su mente. No estoy aquí para ser invisible, se repitió, consciente de que tenía una misión que cumplir, aunque nadie pudiera imaginarlo. Mientras esperaba en la sala de reuniones, comenzó a escuchar risitas y rumores en la esquina. ¿De verdad creen que tiene lo que se necesita?, decía una voz engreída. No es más que una niña, contestó otra cargada de prejuicio. Las palabras se clavaron en su pecho, como dagas afiladas. Ella se quedaba en silencio, la rabia burbujeando dentro de ella, junto con un dolor que no podía ignorar. Las viejas heridas del racismo institucional se abrían de nuevo, y la tristeza era un peso que parecía cargarse sobre sus hombros. La puerta se abrió y la sala se llenó de murmullos. Todos ocupaban sus asientos, sin fijarse en la joven que estaba a la espera. Maya sabía que oficiarían la reunión como si fuera solo una pasante. Y cuando finalmente se hizo el silencio, ella se levantó. La mirada de todos se centró en ella, con confusión y sorpresa. El eco de su voz resonó. Soy Maya, la nueva CEO de Global Tech. El instante se congeló. Los rostros varían de la incredulidad al horror en avivamiento. Eran los mismos que la habían menospreciado, y la tensión aumentaba. Maya no buscaba venganza, pero había cruzado una línea, un punto sin regreso. Veo que hay actitudes que deben cambiar. Con firmeza, comenzó a despedir a aquellos que habían mostrado desdén. Cada nombre que pronunciaba traía consigo un eco de secretos oscuros. Palabras que a sus espaldas susurraban verdades ocultas sobre la historia de la empresa y su propia familia. Un silencio sepulcral fue la respuesta. Cada despido era como un eco de un relato largo y doloroso. La historia de la empresa estaba entrelazada con la de ella, y al abrir esa caja de Pandora, Maya sentía que la rabia y la tristeza giraban en una danza peligrosa. Mientras los empleados salían, la atmósfera se llenaba de incertidumbre. Ella sabía que había comenzado algo que cambiaría todo. Su identidad y su liderazgo estaban al límite. La pregunta quedó flojo. Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio en la sala era aplastante. Los rostros de incredulidad se transformaron lentamente en un caos de murmullos y susurros. Maya observó con atención a las personas que apenas unos momentos antes se habían reído de ella. El poder que había disparado al mostrar su posición les había dejado a todos paralizados. Soy Maya, repitió con una voz que resonaba casi como un trueno. La nueva CEO de Global Tech. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un estruendo sacudió la sala. La puerta principal se abrió de golpe, y un hombre con una chaqueta de cuero negra, de apariencia desaliñada, irrumpió. Su rostro reflejaba una mezcla de pánico y determinación. Con manos temblorosas, alzó un archivo negro. «Maya, no lo hagas, es un engaño», gritó. Su voz quebrándose en el aire frío de la sala.
Todos giraron sus miradas hacia él. La confusión se apoderó del ambiente y las miradas se mezclaron con el asombro. Maya frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué engaño hablas? El hombre avanzó, cada paso resonando en el suelo. No puedes despedir a las personas sin saber la verdad, dijo con urgencia. Lo que has descubierto, lo hicieron para usar tu historia. Son los mismos que te han menospreciado y ahora quieren que caigas. Su declaración golpeó a Maya como un puño. ¿Acaso era una trampa? Recordó las advertencias que había recibido antes de aceptar el puesto, pero no había dado crédito a las voces que dudaban de la empresa y su fama. ¿Qué quieres decir con que me usarán? Quiero respuestas ahora, exigió. Eso parecía haber encendido una chispa entre el grupo de empleados. Algunos se atrevían a murmurar, otros intercambiaban miradas de sorpresa. Las risas habían quedado atrás. Ahora todos veían lo que estaba en juego. Maya, continuó el hombre, todo esto, tu ascenso, tu historia como mujer negra al mando, lo han planeado para cubrir sus propios errores, para que te conviertas en el chivo expiatorio de algo mucho más grande. Si aceptas su narrativa, perderás. Ellos dicen que son inclusivos, pero no lo son. Cada palabra caía como un ladrillo tesado sobre el corazón de Maya. Y si todo lo que había hecho, todo el dolor soportado, solo era parte de un grotesco teatro, un escalofrío le recorrió la espalda y el aire se volvió denso. Dime más, murmuró, incapaz de soltar el rayo de incertidumbre que le atravesaba el pecho. Sin comprender del todo por qué se había armado del valor necesario, el hombre abrió el archivo que llevaba. Mostró documentos, correos electrónicos, gráficos con nombres y cifras que se enredaban entre sí. Estos son los tratos sucios, Maya. La historia de la empresa es más oscura de lo que imagine. Los rostros a su alrededor variaron entre asombro y miedo. Alguien se atrevió a preguntar, ¿de verdad están tratando de usar a Maya como un escudo? Maya miró a su alrededor, sintiendo las miradas llenas de desconfianza, pero también de un destello de esperanza. La sala comenzaba a llenar de murmullos como un río revuelto. La historia que había comenzado a construir podía desmoronarse ante sus ojos, activando un torbellino dentro de ella. Entonces, de repente, el teléfono de Maya vibró en el bolsillo. La pantalla iluminó su rostro con un mensaje que podría cambiarlo todo. Hay algo que necesitas saber sobre tu familia. Ven a verme. La presión en su pecho aumentó. No solo mi carrera está en peligro, ¿verdad? Sus palabras salieron casi en un susurro, pero todo el mundo pudo oírlo. Un silencio ominoso llenó el espacio. El teléfono seguía vibrando, un llamado al que no podía escapar. Una verdad más oculta que reventaba en su pecho. ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la luz? Con el aire pesado de promesas no cumplidas e historias a punto de estallar, Maya sintió que no solo su futuro estaba en juego, sino su propia identidad. ¿Era ella la que estaba al mando o solo una pieza en un juego mucho más grande? La sala quedó en expectativa, aguardando la respuesta que nunca llegó. La presión en su pecho aumentó al mirar al hombre que había interrumpido la presentación. Todo lo que había construido durante años, sus sacrificios, ahora colgaban de un hilo. ¿Qué estaba pasando? La sala se sentía como un volcán a punto de erupcionar. Los murmullos se multiplicaban, zumbando como un enjambre de abejas asustadas. ¿Un engaño?, repitió Maya, su voz temblando entre la confusión y la ira. ¿Qué sabes tú de la verdad? El hombre, que parecía un extraño en esa sala de trajes pulidos, ajustó su chaqueta de cuero, tembloroso y decidido a la vez. Están utilizando, Maya. Tu historia, tu lucha, todo es parte de un plan. No es solo la empresa, hay algo más oscuro detrás. Con cada palabra, Maya sentía como la incredulidad se deslizaba en su corazón. La sala está estallando en un susurro recolector, y cada mirada sobre ella era un peso que la empujaba más hacia el fondo. Pero el hombre avanzó, y ahora no había lugar para esconderse. Lo que has descubierto, continuó, revela un entramado de traiciones y manipulaciones, y sí, podría incluirte a ti como pieza clave de su juego. Oh, él no podía estar hablando en serio. Maya se sentía como si hubiera sido empujada a un abismo. Basta, ¿qué estás tratando de decirme? La ira casi la consumía.
pero los ecos de su propia voz resonaban en su mente. Temía lo que podían descubrir. Antes de que el hombre respondiera, hubo un golpe sordo. Una explosión sacudió el edificio, haciendo temblar las ventanas y resonar un estruendo ensordecedor. La serena sala de reuniones se convirtió instantáneamente en un caos. Las luces se apagaron, gritos y sombras se desataron. La realidad se fragmentó en un escenario de crisis. Maya se dio cuenta de que una parte de la estructura había colapsado, escombros caían y la confusión reinaba. Se escucharon alarmas y en la penumbra el hombre gritó: «Tienes que salir de aquí. Nos están atacando. Ellos saben que lo sabes». Maya sintió que la adrenalina le recorría el cuerpo. Cada latido era un tambor en su pecho. ¿Qué? Solo podía preguntar, pero ya no había tiempo para aclaraciones. Allí estaba el peligro. Mientras los empleados luchaban por agacharse o salir de la sala, el hombre tomó la mano de Maya, tirando de ella hacia la puerta. «Vente, debemos escapar». Corrieron juntos, pasaron entre los gritos y la confusión. Pero en su mente, el caos era un giro dramático que no podía entender. Un ataque, aquí y ahora, en este lugar que creía conocer. Sus pasos resonaban en el suelo, se empujaban unos a otros, y las sombras del miedo se cernían. No podían distraerse. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Maya, pero su voz fue ahogada por el estruendo a su alrededor. El hombre solo podía mirar hacia atrás, su rostro ahora más pálido, consciente de que la amenaza no cejaba. Cuando llegaron a la salida, un paisaje de humo y visión distorsionada los envolvió de golpe. Las sirenas empezaron a sonar y de repente un grupo de figuras vestidas de negro aparecieron, con máscaras que ocultaban sus rostros. La alarma resonaba mientras rodeaban el edificio. «¿Qué está pasando?», pensó Maya. Estaba en el centro del desastre, y la verdad no solo era la que la habían intentado esconder en la sala de reuniones. Era mucho más grande, y su vida y la de todos ahí podían estar en peligro. Sus pasos se detuvieron, y los fantasmas de sus decisiones comenzaron a aplastar sus hombros. El hombre la miró con urgencia. «Ellos quieren que sepas, pero no será fácil. Nadie puede confiar en nadie aquí». Pero antes de que pudiera procesar sus palabras, una ráfaga de disparos cortó la tensión en el aire, resonando como un eco de su incertidumbre. Maya quedó paralizada, el tiempo pareciendo detenerse, observando a su alrededor, cuestionando no solo su rol en todo esto, sino si podría sobrevivir a la verdad que estaba a punto de salir a la luz. ¿Estaba destinada a ser? ¿Qué era real y qué era ilusión? La sala de reuniones se había convertido en un campo de batalla y la lucha no era ya solo por su carrera, era por su vida. Su historia estaba a punto de transformarse y el desenlace era incierto, pero lo que sentía en su interior era que nada volvería a ser igual. ¿Cuánto podía soportar? ¿Hasta dónde llegaría su lucha? El futuro estaba cada vez más lleno de sombras y los secretos apremiaban. La presión en el pecho de Maya aumentaba con cada disparo resonante. El estruendo parecía replayar en su mente, como un eco persistente que aullaba su creciente confusión. La escena a su alrededor se desmoronaba, pero había una verdad que aún tenía que enfrentar. «¿Quiénes son ellos? Dime ya», exigió, girando su mirada desesperada hacia el hombre de chaqueta de cuero. «La compañía». Los directivos sabían que había algo oscuro y lo encubrieron. Su voz se perdió en el rugido del caos, pero sus ojos reflejaban la urgencia. Aún en medio de la locura, un aire fresco parecía colarse por algún resquicio de esperanza en el corazón de Maya. «¡No puedo!», gritó, el pánico invadiendo cada rincón de su ser. De pronto, otro estruendo vibró en las paredes y un grito desgarrador atravesó la sala. Era una mujer que había caído al suelo, su rostro lleno de horror, y la imagen se impregnó en la mente de Maya como parte de una pesadilla sin fin. «El edificio está colapsando», dijo el hombre, arrastrando a Maya hacia la salida. «Debemos salir ya». Corrieron entre nubes de polvo y el haz de luces parpadeantes. La atmósfera eléctrica desgarraba la esperanza y la hilo de lo que pudiera haber sido. La vida de Maya se sentía un desatino, un sueño volátil a punto de estrellarse.
La improvisada ruta se transformó en un laberinto. Cada paso era una lucha. Gente en la entrada. ¿Destruyeron nuestro equipo? Esto no es más que un suicidio corporativo, masculló uno de los empleados, la rabia chispeando en sus ojos. Cállate, no es el momento, dijo otro, pero Maya notó que su voz también temblaba. Arribaron al vestíbulo y la luz se desvanecía, mientras los gritos y la confusión se unían. Un crescendo de caos. Una sala de espera que antes albergaba promesas laborales, ahora estaba llena de sombras temblorosas y rostros aterrorizados. Y entonces pasó. En un marketing previo, mientras corrían hacia la salida, Maya tropezó y cayó. Al levantarse, el hombre que la guiaba la sujetó con fuerza. «Maya, apresúrate». Hubo una chispa en sus ojos que resonaba entre la urgencia. Un segundo después, un ruido ensordecedor llenó el aire. La explosión de una incómoda seguridad. Maya miró hacia atrás y de repente todo se congeló. La figura de un hombre se materializó entre el humo oscuro, un rostro conocido que había estado ausente en su vida por años. «Papá», el susurro se escapó de sus labios. Era el hombre que la había abandonado, el mismo que debía protegerla. Sus ojos se encontraron a través del caos. En esa breve conexión, todo lo que se separó en su historia pareció enredarse. «No, no puedes estar aquí». El hombre de la chaqueta de cuero se puso a la defensiva, retrocediendo, abrumado. «Es un engaño. Esto es parte de un plan. Ellos están usando su historia y tú ni siquiera lo sabes». El corazón de Maya se detuvo. «¿Qué?», gritó asombrada. «¿Qué quieres decir? ¿Por qué estás aquí?» Su padre se acercó más. «No hay tiempo. Luché para que no te perjudicaran y ahora soy el único que puede ayudarte. Pero ellos lo saben. Te han manipulado desde el principio y te están usando como carnicero». El mundo de Maya se desplomó. La verdad de su vida la atravesó como una lanza directa al corazón. Las heridas, nunca sanadas, sangraban una vez más. «Maya, ven», gritó el hombre de la chaqueta. «No podemos quedarnos aquí, muévete». Pero la decisión se había tomado, y el eco de una nueva guerra resonó en su interior. Su padre no era solo una figura del pasado. Su conexión con la empresa era mucho más profunda. Los disparos aún resonaban, tratando de acallar el tumulto de revelaciones. Mientras Maya se enfrentaba al sudor, la ira y el miedo, sentía que el ciclo se volvía a atascar en su pasado. Tenía que decidir. ¿Confiaría en el mismo que pudo abandonarla o en el hombre que había tratado de protegerla en este nuevo caos? Cuando todo se agudizaba, el sonido apremiante de la sirena se entonó a su alrededor, y la decisión de Maya resonaba en el aire pesado. Lo que estaba en juego iba más allá de su propia narrativa. Las llamas rugían a 2 pasos de su vida, y el destino era un monstruo al que desafiar. Pero mientras todo se desmoronaba, el eco de su historia apenas comenzaba a revelarse. ¿Podría sobrevivir a este torrente? ¿Y qué oscuro secreto se había tejido en su vida que nunca se detendría? Las sombras alargaron sus tentáculos, y las preguntas que giraban en su mente ya no eran solo suyas. El pánico reinaba en la sala. Las sirenas seguían sonando, y la atmósfera estaba cargada de humo. Maya sintió que el tiempo se detenía. El rostro de su padre estaba allí, pero era un espejismo en medio del desastre. «Papá, tú», sus palabras se enredaban en su garganta. «No puedes quedarte aquí. Necesitamos salir». Su padre extendió la mano, pero el caos era imparable. La figura del hombre de la chaqueta de cuero estaba al lado de Maya, sudando y con la respiración entrecortada. «Maya, no lo escuches, es un truco», gritó. «Maya, confía en mí. Hay cosas que no sabes. Ellos quieren acabar contigo. Vine a protegerte». La desesperación en sus ojos era palpable. El hombre en la chaqueta se puso entre ellos, firme como una pared. «Tú no eres nadie para decidir por ella». Maya se sintió atrapada entre 2 fuerzas opuestas, en medio de una tormenta. «Basta. ¿Qué está pasando realmente?». La rabia y la confusión la invadían. Alguien gritó de nuevo, y las luces comenzaron a parpadear. «El plan que tienen no solo afecta a la empresa. Lo que descubras hoy podría destruirlo todo», continuó su padre.
haciendo que las palabras parecieran una amenaza misma. Esta no es solo tu pelea, es nuestra. Mientras el caos crecía, una nueva explosión sacudió la sala. El estruendo hizo caer techos y escombros. Un grito desgarrador tronó. Y Maya vio que un grupo de personas se arrojaba al suelo, aterrorizadas. La adrenalina comenzó a correr por sus venas mientras el hombre la agarraba del brazo, tirándola fluida hacia la salida. Maya no sabía si seguir a su padre o a su compañero. ¿Qué estaba en juego aquí? ¡Detente! ¿Por qué no te fuiste cuando tuviste la oportunidad? La ira le daba voz a la verdad, pero en lugar de responder, su padre se dio la vuelta, y en ese instante algo cambió. Del fondo de la sala, emergió un grupo de figuras vestidas con trajes oscuros y máscaras. ¡Deténganse!, gritaron en un tono que hizo que todos se congelaran. Los rostros en la sala se llenaron de miedo, y en un abrir y cerrar de ojos, la atmósfera pasó de caos a horror petrificado. «Lo sentimos, Maya. No es personal», dijo una de las figuras, bajando la máscara para revelar un rostro que hizo que el corazón de Maya se detuviera. Era Ezra, su mejor amigo de la infancia, aquel que había desaparecido años atrás. La confusión y la traición chocaron dentro de ella. «¿Ezra? ¿Qué estás?» La voz se le cortó. Las palabras eran un eco decepcionante. Él sonrió, pero era una sonrisa vacía. «Lo que has montado no es más que un espectáculo. Ellos quieren que seas la estrella, pero en realidad solo te usarán». «¿Usarme? ¿Por qué?» El hombre de la chaqueta de cuero miró a Ezra, su mirada dura como el acero. «Tú no sabes lo que estás haciendo, Ezra. Esto va más allá de Maya. ¿De verdad crees que las cosas son lo que parecen?» La voz de Ezra resonó fría como el hielo. «No soy ese niño inseguro que conociste. He visto cosas que tú no puedes imaginar». El tiempo se detuvo por un instante. Las alarmas seguían sonando, pero Maya se concentró en las palabras de Ezra. Era una confrontación que cambiaba todo. «Sal de aquí, esto no es un juego», le advirtió el hombre, dándole vuelta a este nuevo rompecabezas. «¿Y si esto fue solo el principio?», exclamó Ezra, dando un paso adelante. «La verdad que no has querido ver es que tu ascenso no es más que un método de distracción. Mientras tú tomas la silla, un plan más grande se está gestando. Las sombras que creías conocer están más cerca de lo que imaginas». Era un golpe en el estómago. La revelación se sentía como un balde de agua fría. «¿Qué significa eso?». Ezra sonrió, como si disfrutara del momento. «Significa que todo lo que creías saber sobre tu familia está mal. Estás en medio de un juego peligroso que involucra más que solo tus sueños. Tu vida está entrelazada con secretos que nunca imaginaste». Maya sintió un nudo en la garganta. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué significaban sus palabras? Entonces, una última explosión hizo vibrar el edificio. Los cristales estallaron y el humo llenó la habitación. En ese caos, las figuras enmascaradas comenzaron a acercarse, una sombra acechante avanzando hacia ella. Y Maya se dio cuenta. La verdad que más había temido estaba por revelarse. ¿Era toda su vida un engaño? Los gritos de la gente a su alrededor se desdibujaron en el fondo, y el tiempo se volvió líquido, como una pesadilla de la que no podía despertar. La pregunta era clara: ¿qué la había llevado a este punto? Mientras todos corrían a salvarse, Maya sintió que una nueva lucha comenzaba y la verdad, esa verdad aterradora, estaba a punto de salir a la luz. El pánico reinaba en la sala. Las sirenas seguían sonando y la atmósfera estaba cargada de humo. Maya sintió que el tiempo se detenía. El rostro de su padre estaba allí, pero era un espejismo en medio del desastre. «Papá, tú». Sus palabras se enredaban en su garganta. «No puedes quedarte aquí. Necesitamos salir». Su padre extendió la mano, pero el caos era imparable. La figura del hombre de la chaqueta de cuero estaba al lado de Maya, sudando y con la respiración entrecortada. «Maya, no lo escuches, es un truco», gritó. «Maya, confía en mí. Hay cosas que no sabes. Ellos quieren acabar contigo. Vine a protegerte».
La desesperación en sus ojos era palpable. El hombre en la chaqueta se puso entre ellos, firme como una pared. Tú no eres nadie para decidir por ella. Maya se sintió atrapada entre dos fuerzas opuestas, en medio de una tormenta. Basta. ¿Qué está pasando realmente? La rabia y la confusión la invadían. Alguien gritó de nuevo y las luces comenzaron a parpadear. El plan que tienen no solo afecta a la empresa. Lo que descubras hoy podría destruirlo todo. Continuó su padre, haciendo que las palabras parecieran una amenaza misma. Esta no es solo tu pelea, es nuestra. Mientras el caos crecía, una nueva explosión sacudió la sala. El estruendo hizo caer techos y escombros. Un grito desgarrador tronó. Y Maya vio que una mujer había caído al suelo, su rostro lleno de horror. Y la imagen se impregnó en la mente de Maya como parte de una pesadilla sin fin. El edificio está colapsando, dijo el hombre, arrastrando a Maya hacia la salida. Debemos salir ya. Corrieron entre nubes de polvo y el haz de luces parpadeantes. La atmósfera eléctrica desgarraba la esperanza y el hilo de lo que pudiera haber sido. La vida de Maya se sentía un desatino, un sueño volátil a punto de estrellarse. La improvisada ruta se transformó en un laberinto. Gente en la entrada. ¿Destruyeron nuestro equipo? Esto no es más que un suicidio corporativo. Masculló uno de los empleados, la rabia chispeando en sus ojos. Cállate, no es el momento, dijo otro. Pero Maya notó que su voz también temblaba. Arribaron al vestíbulo, y la luz se desvanecía mientras los gritos y la confusión se unían, un crescendo de caos. Una sala de espera que antes albergaba promesas laborales, ahora estaba llena de sombras temblorosas y rostros aterrorizados. Y entonces pasó. En un marketing previo, mientras corrían hacia la salida, Maya tropezó y cayó. Al levantarse, el hombre que la había guiado la sujetó con fuerza. Maya, apresúrate. Hubo una chispa en sus ojos que resonaba entre la urgencia. Un segundo después, un ruido ensordecedor llenó el aire, la explosión de una incómoda seguridad. Maya miró hacia atrás y de repente todo se congeló. La figura de un hombre se materializó entre el humo oscuro, un rostro conocido que había estado ausente en su vida por años. «Sofía», gritó, mirando a la figura en el humo, y el corazón de Maya se detuvo. Era su mejor amiga de la infancia, a quien había creído perdida entre los laberintos del tiempo. La confusión y la traición chocaron dentro de ella. «Sofía, ¿qué estás?» La voz se le cortó. Las palabras eran un eco decepcionante. «Siempre estuve aquí, Maya», dijo, su tono melancólico. Pero entonces el hombre de la chaqueta de cuero se puso pálido. «Esto debe acabar, es un engaño». «¿Qué está pasando?» La confusión crecía en la atmósfera cargada, mientras ambos hombres miraban a Sofía como si estuviera incrustada en un peligroso juego. «No hay tiempo, Maya. La verdad que has estado buscando está detrás de esto». «No todo es lo que parece», replicó Sofía, las luces parpadeando mientras hablabas. «A veces, los amigos no son lo que dicen ser. Las sombras hay que enfrentarlas». Maya sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué quieres decir?», replicó, el miedo invadiendo su voz. «Han usado tu historia, Maya, y no solo la tuya». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Todos somos parte de un plan mayor. Yo estuve dentro, y hay cosas que nunca quise que supieras. Tu padre no es quien crees». Las palabras desgarraron a Maya. «¿Qué estás diciendo?». El caos y el miedo aplastaban cada palabra, cada intento de comprender. «Eres parte de un legado. De una verdad que ni tú ni él conocen del todo. El momento para enfrentarse a la realidad ha llegado». «El reloj corre», exclamó Sofía, y en ese instante un estruendo retumbó en las paredes, llenando la sala de sombras. Era un secreto enorme como el fuego que ardía bajo sus pies. ¿Qué habría detrás de esa historia? Mientras el horror se abría paso, el tiempo ya no era su aliado. Las luces se apagaron, el miedo las abrazó y en un parpadeo, un grito atravesó el silencio como un puñal. «¿Por qué no me dijiste?». Clamor de desesperación resonaba en la mente de Maya,
mientras se enfrentaba a la posibilidad de que su vida entera hubiera sido una mentira. A medida que la oscuridad se apoderaba del lugar, se hizo evidente que la verdad y el engaño a menudo caminaban de la mano. Maya sintió que las brasas de un nuevo fuego estaban a punto de estallar y el camino hacia adelante se tornaba incierto. Cada respiración que tomaba era un eco del caos y la pregunta resonaba en su mente. El pánico reinaba en la sala. Las sirenas seguían sonando y el aire estaba cargado de humo y gritos. Maya sintió que el tiempo se detenía. El rostro de su padre estaba allí, pero esa imagen era solo un espejismo en medio del desastre. «Papá», sus palabras se entrelazaban con el lado oscuro de su mente. «No puedes quedarte aquí, necesitamos salir». Su padre extendió la mano ansioso, pero el caos era imparable. La figura del hombre de la chaqueta de cuero estaba al lado de Maya, su rostro bañado en sudor y pánico, respirando rápido. «Maya, no lo escuches, es un truco», gritó, mientras la tensión se intensificaba. «Maya, confía en mí, hay cosas que no sabes. Ellos quieren acabar contigo. Vine a protegerte». La desesperación en los ojos de su padre era palpable. El hombre en la chaqueta se interpuso, firme como un muro. «Tú no eres nadie para decidir por ella». Maya se sintió atrapada entre dos fuerzas. «Basta, ¿qué está pasando realmente?». La rabia crecía. Justo entonces, un estruendo rompió el aire y el techo comenzó a desmoronarse. Trozos de yeso llovieron sobre ellos y el caos se intensificó. Gritos resonantes llenaron la atmósfera, quebrando la confusión. «El edificio está colapsando», gritó el hombre de la chaqueta, arrastrando a Maya hacia la salida. «Debemos salir ya». Mientras corrían, el sudor empapaba su frente y el miedo aplastaba su pecho. Justo al llegar al vestíbulo, Maya tropezó, cayendo de rodillas. El hombre la levantó de un tirón. «Maya, apresúrate». La mirada ardiente de él le dio fuerza. Pero cuando pasó al frente, las luces comenzaron a parpadear y una forma oscura apareció entre el humo. Un hombre se hizo visible, atravesando el caos con una determinación inquietante. «Sofía», gritó. La figura era inconfundible. Era su mejor amiga de la infancia, a quien había creído perdida en el tiempo. La confusión se deslizó en el fondo de su temor. «Sofía, ¿qué haces aquí?». «Siempre estuve aquí, Maya», respondió, su tono casi un susurro. Pero antes de que pudiera articular una respuesta, el hombre de la chaqueta la interrumpió. «Esto debe acabar. Es un engaño». «¿Un engaño? ¿Qué está pasando?», demandó Maya, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Las luces parpadeaban en una mala señal, transmitiendo desconfianza. «No hay tiempo. La verdad que has estado buscando está detrás de esto. No todo es lo que parece», replicó Sofía, mientras las alarmas resonaban como un eco amenazante. «A veces los amigos no son lo que dicen ser. Las sombras hay que enfrentarlas». Fue un golpe devastador y el corazón de Maya se hundió. «¿Qué quieres decir?». Su voz era una súplica desesperada. «Tu familia, Maya. Lo que te han contado no es más que una historia diseñada para mantenerte alejada de la verdad. Tu padre no es quien crees». Las palabras eran una estocada, atravesando su realidad. El mundo de Maya se desintegró. «¿Qué estás diciendo? Él es mi padre». El miedo y la incredulidad se entrelazaban. Él es parte del problema. Cuando desapareció, todo fue parte de un plan para encubrir algo más grande. La sala vibraba con el ruido del desastre inminente. Entonces todo pasó. Un último temblor, una explosión sorda y el humo cubrió la sala como una manta negra. Maya miró a su padre, buscando respuestas. Pero algo más estalló en el aire. Un grito penetrante rasgó el silencio, y entre los escombros un cuerpo cayó a sus pies. El golpe fue feroz. En un abrir de ojos, la confusión se convirtió en horror. Era la mujer que había caído antes, su rostro ahora pálido, y el horror llenó la sala. Justo cuando Maya intentó reaccionar, el hombre de la chaqueta gritó: «Debemos irnos, ahora». Pero en ese instante, el rostro de Sofía se tornó pálido, y su mirada se posó en la figura en el suelo.
pidió ayuda, su voz un susurro. Ella sabe. Maya sentía que el tiempo se escabullía entre sus dedos. ¿Sabe qué? ¿Qué otra verdad esconde esto? Mientras el estruendo aumentaba y el caos llenaba la sala, lo inesperado golpeó con fuerza. El cuerpo en el suelo se movió y el rostro de la mujer giró lentamente hacia Maya. Era alguien que nunca esperó ver, la madre de Sofía. Y antes de que pudiera procesarlo, la mujer abrió los ojos y un destello de reconocimiento brilló en su mirada. Maya, tú eres parte de todo esto. La sala se llenó de murmullos y la verdad comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. Las conexiones se tejían en un nudo oscuro y las preguntas giraban sin respuesta. ¿Qué significaba todo esto? La ansiedad, el miedo y la incertidumbre comprimían el aire, dejando a Maya en un abismo de preguntas. ¿Cuál era el papel que realmente debía jugar? Mientras la atmósfera se tornaba densa y los ecos de la verdad amenazaban con tragarla, el futuro parecía una niebla impenetrable. La mirada de Maya se quedó atrapada en la de su padre. Sus labios se movían, pero las palabras eran un eco distante. La sala se llenó de un silencio pesado, mientras el rostro conocido de la mujer en el suelo la miraba. Maya, eres parte de todo esto, resonó en su mente como una alarma sorda, y de repente, un grito desgarrador cortó el aire. No, no puede ser. La figura de la madre de Sofía se desvaneció, su aliento apenas susurrando entre la niebla de la desesperación. En un instante, una explosión más fuerte que las anteriores sacudió el edificio una vez más. Las luces titilaron y en medio del caos, todo se oscureció. El hombre en la chaqueta de cuero empujó a Maya hacia atrás, protegiéndola del estruendo. Debemos salir, pero antes de que pudieran moverse, la mente de Maya se estremece con una revelación. La figura que yacía inmóvil en el suelo no era solo una víctima, era el eslabón perdido de un rompecabezas más grande. Los murmullos y gritos llenaron el aire. Ella avanzó, temblando, su mirada fija en el cuerpo. ¿Qué sabes sobre mi familia?, preguntó, su voz temblando pero firme. La mujer la miró fijamente, como si intentara recordar cada palabra, y finalmente habló con un aliento quebrado. Maya, tu padre no es tu verdadero padre. El corazón de Maya se detuvo. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Pero la voz de la mujer se alzó, rompiendo la niebla del miedo. Tu madre estaba involucrada en cosas que nunca comprendiste. Esos secretos están detrás de cada movimiento. Basta, grita el hombre en la chaqueta. Su rostro surge de la sombra, pero el caos continúa rugiendo como un mar en tormenta. No tienes tiempo para esto, no te distraigas. Pero ya nada podía distraerla. El suelo tembló de nuevo y el humo se tragó el aire. La reacción de la sala fue visceral. Las personas comenzaron a correr. El hombre de la chaqueta empujó a Maya 1, pero una fuerte ráfaga de viento, que provenía de una nueva explosión, lanzó a todos como muñecos de trapo. Maya intentó mantenerse en pie, pero algo en su interior se rompió. «Sofía, ayúdame», gritó, su voz apenas audible. La confusión y el terror llenaban cada rincón, pero lo que realmente la detenía era una verdad que la envolvía como un manto de sufrimiento. Sofía, aturdida, se acercó y tomó la mano de Maya. «No puedo dejarte sola en esto», le susurró, pero en sus ojos había algo más, un atisbo de conocimiento oculto. «Todo esto está conectado, Maya, lo que significa lo que somos». Y la verdad estalló en la sala como un fuego artificial. El hombre de la chaqueta de cuero no era quien decía ser. Su mirada cambió y de repente presentó su verdadero rostro lleno de calma. «Soy un agente de la organización que está detrás de la empresa Maya. Y tú eres el objetivo». Todo se detuvo. El aire se volvió espeso. El tiempo se paralizó. La revelación se hundió en el alma de Maya. La traición esparcía una sombra más oscura que cualquier incendio. «¿Qué quieres decir con eso?». Su voz era un susurro, una súplica. «Tu madre no solo era parte de la historia, era su líder. Te ocultaron a ti porque eres la próxima en la línea. Todo fue un plan para mantenerte alejada de la verdad sobre el legado. Ellos quieren que lo sepas». El hombre a su lado se mantuvo firme,
pero Maya sintió que su mundo se desmorona. Justo cuando el horror se apoderaba, el estruendo se intensificó y una explosión final hizo temblar el edificio. Los muros comenzaron a caer. Maya y Sofía se encontraron en medio de un mundo colapsando y de repente, en medio de los escombros, un objeto brillante atrajo su mirada. Era una caja, pequeña y dorada, enterrada entre los restos. Como si una fuerza invisible las impulsara, ambas se lanzaron hacia ella. El sonido de pasos se desvaneció, y mientras la multitud se enredaba en un caos, Maya alzó la caja y la abrió. Dentro, una carta amarilla se asomaba. Su nombre estaba escrito en ella, pero no solo eso. El contenido revelaría el secreto del legado que llevaba una vida construida sobre mentiras. «Tú eres la clave», decía en letra temblorosa. Maya sintió que el pasado y el presente estaban a punto de chocar. Las sombras que la rodeaban ya no eran indiferentes. La verdad estaba a su alcance. ¿Pero qué le esperaba al abrir la caja? La pregunta quedó flotando en el aire denso y cargado, mientras el caos continuaba, desatando un nuevo destino. Maya sintió que el tiempo se detenía mientras sostenía la caja dorada. El caos a su alrededor se desdibujó. Con manos temblorosas, abrió la tapa y sacó la carta. Su corazón latía rápido, cada pulso un eco de ansiedad. Las palabras estaban escritas en una caligrafía familiar, pero el contenido era como un vendaval que amenazaba con deshacer todo lo que creía saber. «Querida Maya», comenzó la nota, y las primeras palabras casi la hacen caer de rodillas. «Si estás leyendo esto, significa que has descubierto la verdad. Te he protegido de los secretos de nuestra familia durante años, pero ha llegado el momento de enfrentarte a ellos». Un escalofrío recorrió su espalda. La letra seguía, describiendo conspiraciones, traiciones y un legado oculto. Uno que implicaba a su madre en actividades ilícitas y a su padre tan distinto a lo que ella había pensado. Mientras sus ojos recorrían la página, se desvanecieron los murmullos a su alrededor. «¿Tú eres parte de todo esto?», preguntó Maya en voz baja, desorientada, sin saber si dirigirse a su padre, a Sofía o al desconocido hombre de la chaqueta de cuero, quien la miraba con una mezcla de urgencia y desesperación. «Cierra eso», exclamó el hombre, su voz cortante como un cuchillo. «Estás poniendo en riesgo todo lo que hemos estado tratando de evitar». Pero fue demasiado tarde. Un sonido sordo resonó en el fondo y de repente la luz del vestíbulo estalló en oscuridad. Las puertas de emergencia se cerraron de golpe y la habitación se llenó de un crujido ominoso. Algo gigantesco estaba ocurriendo fuera, algo que amenazaba con consumir la sala completamente. Maya sintió un nudo en su estómago. Las luces parpadearon y justo en ese instante, un grito desgarrador atravesó el aire. «Sofía». Maya, sin mirar, corrió hacia su amiga, pero se detuvo en seco. En medio de la confusión, vio a dos figuras salir de la sombra, cada una con una máscara negra que ocultaba sus rostros. «Regístrate, ha comenzado», gritó una de las figuras, su voz resonando en el caos. Las máscaras, de alguna manera, le parecieron familiares. En ese instante, una de las figuras se acercó a ella. Al quitarse la máscara, Maya se quedó helada. Era su madre. «Maya», dijo, su voz un susurro grave y lleno de angustia. «No quise que te involucraras, pero ellos tienen planes para ti». La sala implosionó en un mar de murmullos. El hombre de la chaqueta miró entre las sombras, buscando aliados, pero el horror se apoderaba de la multitud. «No puede ser», murmuró, retrocediendo como si hubiera visto un fantasma. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Maya, su voz temblando de confusión y dolor, mientras el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse. «¿Qué te pasó?». «Todo lo que sabes es una mentira», contestó su madre. Y en ese momento, una explosión resonante sacudió el edificio. Cristales y fragmentos volaron por los aires, y el caos se desató con una ferocidad que los arrastró. Un muro se desplomó y las luces se apagaron de forma abrupta. Sofía, paralizada, miró a Maya. «Maya, necesitamos salir. Ahora». Las palabras se convirtieron en un grito. El desprecio era palpable. Más sombras emergieron.
y la realidad estaba cambiando a un ritmo vertiginoso. De repente, la figura que había sido un extraño comenzó a acercarse. «Soy el hermano de tu madre», confesó, y esas palabras cayeron como una losa. Maya sintió que las bases de su vida se agrietaban. «Siempre estuve aquí, observando, esperando el momento mejor para revelarte la verdad. Pero ahora es demasiado tarde». Con cada palabra, la sala se ahogaba en el caos. Comprendió que su madre y su nuevo aliado habían tejido una red de mentiras que abarcaba su vida entera. Se sintió perdida, atrapada entre secretos y revelaciones desgarradoras. «No», gritó Maya, incapaz de procesar todo lo que sucedía. La verdad giraba a su alrededor, como si el mundo estuviera desmoronándose. «Basta, dime la verdad». Pero antes de que pudiera escuchar la respuesta, el edificio retumbó nuevamente, ahogando su voz. La atmósfera tembló y con un último grito se convirtió en un eco distante mientras las sombras envolvían su percepción. Maya se dio cuenta de que todo lo que pensaba que conocía solo había sido un dulce engaño, una ilusión destinada a desmoronarse. Las figuras se desvanecieron entre el pánico. ¿Qué habría que esperar a partir de ahora? Su mente giraba, y el futuro se presentaba como un mar inquietante, plagado de secretos que nunca debió descubrir. La verdad estaba allí, hirviente y al borde, siempre a un paso de ser desvelada. Pero el precio a pagar por conocerla era cada vez más alto. Maya se encontró en medio del caos. El humo envolvía la sala, y las paredes parecían crujir como un viejo barco a punto de hundirse. La carta en su mano temblaba mientras sus dedos luchaban por sostenerla. «¿Qué quieres decir que no soy quien crees?», preguntó, su voz apenas un susurro, ahogada por el pánico a su alrededor. Su madre la miró con lágrimas en los ojos. «Tu historia es más oscura de lo que imaginas, Maya. Y he hecho cosas, y he ocultado verdades para protegerte, pero el tiempo se terminó. Ellos saben lo que estamos a punto de hacer. Debemos salir ya». De repente, una explosión resonó a unos metros, y el suelo tembló bajo sus pies. Cristales y escombros llovieron de las grietas en el techo. Un grito desgarrador hizo que el corazón de Maya se detuviera. Sofía, sonriendo mientras intentaba mantenerse en pie, la tomó del brazo. «Vamos, no tenemos tiempo». Maya sintió cómo la pura adrenalina la empujaba hacia adelante. Ignorando la presencia de su madre y su inquietante revelación, corrió hacia la salida. El hombre de la chaqueta de cuero estaba a su lado, guiándola mientras las llamas danzaban a su alrededor. «No sé si puedo confiar en ti», le gritó Maya mientras saltaban por un trozo de suelo que se caía a pedazos. «¿Por qué deberíamos creer lo que dice mi madre?» «Porque yo quiero protegerte», respondió él, con la determinación escrita en su rostro. «No es solo tu vida en juego. Todo lo que conoces está entrelazado con lo que están tratando de ocultarte». Pero no había tiempo para preguntas. La salida estaba a la vista. Cuando cruzaron la puerta, el aire fresco les golpeó la cara, pero el estruendo del caos no dio tregua. La imagen de Maya tropezando con el suelo, su madre detrás de ella, la persiguió. «No, Maya, espera», gritó su madre, pero la joven inclinó la cabeza y siguió corriendo. Cuando giró la mirada, vio a su madre siendo atrapada por las sombras. Quizás era lo que había querido evitar toda su vida, dejar atrás a las personas que la habían traicionado o que le habían ocultado la verdad. Afuera, las sirenas resonaban como lamentos, y el caos se extendía. La multitud se dispersaba en todas direcciones. Los sonidos se mezclaban en un grito abrumador. El hombre de la chaqueta la llevó lejos, hacia un lugar donde pudieran ocultarse. «Confía en mí, Maya, debemos actuar rápido». La mente de Maya giraba. «¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto?» Finalmente, el hombre paró en un callejón, alejados del tumulto. Miró a Maya a los ojos. «No estamos a salvo aún. Hay personas allí, dentro de la empresa, que quieren asegurarse de que no reveles nada. Los secretos son poderosos, y si descubren que sabes sobre ellos, no dudarán en hacer daño». Maya sintió que el nudo en su pecho se apretaba más. Sin embargo, había una energía dentro de ella, algo que no había sentido antes. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar,
y el dolor de los engaños y secretos se transformaba en una chispa de determinación. No puedo permitir que se salga con la suya. No voy a ser su víctima. En ese instante le llegó un mensaje al teléfono. La pantalla iluminó su rostro y el texto la dejó helada. Han comenzado a moverse. Cuida de tu familia. Sus manos temblaban mientras sentía la presión de los ojos de los demás sobre su historia. Sabía que la batalla no solo era por su futuro, era por la verdad. Con el aire frío y la adrenalina corriendo por sus venas, se dio cuenta de que no estaba sola. Vamos a mostrarles que no vamos a quedarnos de brazos cruzados, vamos a luchar, gritó con el espíritu ardiente de alguien que finalmente había encontrado su voz. Maya volvió a girar hacia el caos. La historia de su vida no había terminado, apenas comenzaba. Su viaje apenas empezaba a desvelar la verdad, y lo que viniera podría ser aún más tumultuoso. Pero estaba lista para enfrentarlo, con cada paso. Y justo en ese instante de determinación, mira hacia el futuro. La pantalla de su teléfono vibra con nuevos mensajes. Eran los ecos de una nueva lucha, de voces que la apoyaban. Todo lo que había vivido la había llevado hasta aquí, y estaba decidida a escribir su propio destino. Si bien el pasado había elaborado un camino lleno de traiciones y secretos, el futuro era un lienzo en blanco, esperando ser pintado con su valentía. No podía detenerse, no podía retroceder. La verdad la dio fuerza y estaba lista para usarla. Y antes de que el eco de su resolución se desvaneciera, te lo pregunto, ¿estás listo para acompañarla en esta nueva búsqueda de verdad y poder? Tienes que suscribirte ahora. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que nuestras historias sigan creciendo. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Es nuestra comunidad y juntos vamos a escribir el próximo capítulo.